Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de Gálatas. Habíamos visto la vez anterior el propósito de la ley, habíamos llegado hasta el versículo 21 y vamos a continuar ahora desde el 22 al 29. Intentaremos llegar hasta el 29 hoy y si no lo dejaremos para la semana que viene. Y dice así el versículo 22 del capítulo 3 de Gálatas. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Habíamos visto la vez anterior, ¿sí?, cómo Pablo había empezado a hablar de estas cosas y hoy intentaremos continuar con ello. Padre, gracias porque tu amor es tan grande. Bendícenos, te pido, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a transformarla, Señor, en palabra viva en nuestros corazones. Oh Dios, que hoy genere un cambio, Señor. Y que nos muestre más acerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y Pablo había empezado a hablar de cuál era el propósito de la ley y cuál era el propósito del pacto. Y habíamos hecho una diferenciación entre la ley, que la ley permanece. Habíamos visto Mateo 5:18, que decía claramente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que la ley es permanente, o sea, mientras el sol sea el centro del sistema solar y nosotros giremos alrededor de ese sol y exista la tierra, la ley del Señor es inamovible. Pero no fue inamovible el pacto, un pacto que había hecho con Moisés, entre el pueblo y Dios, y ahora el nuevo pacto en Cristo Jesús, un pacto mejor, como habíamos visto también en Hebreos 8. Hebreos 8 decía, y es bueno recordarlo, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque refrendiéndolos dice: he aquí vienen días el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por cuanto este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque se le propició sus injusticias. De manera que Pablo establecía claramente, y nosotros veíamos también, cómo si bien la ley permanece y es eterna,
el pacto que Dios había hecho con Israel, que fue transgredido por Israel. No fue transgredido por Dios, sino que fue transgredido por Israel y fue transgredido por nosotros, porque una vez que hubo ley en la tierra, se empezó a inculpar de pecado, y se inculpó de pecado. Entonces, al haber transgredido esa ley, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, entra en vigor el nuevo pacto. Un pacto hecho a través de Jesucristo. Y ese pacto, como dice también Hechos 3:22, lo habíamos leído, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. De manera que aquellos que no oyen a Jesús no son parte del pueblo, aunque su sangre sea una sangre puramente abrámica, sean descendientes puros en línea directa de Abraham. Si no creen en Cristo, si no oyen a Cristo, no son parte de Israel, estableciendo diferencias enormes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y diferencias enormes entre lo que es el Israel de Dios, nosotros, y lo que es el Israel político, distinto, una nación creada por ateos, gobernada por ateos, cuya capital es la capital gay de LGTB del Mediterráneo, y que ahora en la zona de Sodoma hizo una gran juntada del orgullo LGTB, y se transmitió en todo el mundo. O sea, vuelven a Sodoma. Lo cual no es de extrañarse, por supuesto. Pero bueno, esa es la distancia que hay entre el Israel político, el Israel del mundo, y el Israel de Dios, que somos nosotros. Aquel tiene el nombre, nosotros tenemos la promesa de Dios. Entonces, el Señor quiso hacer esto y dejarlo absolutamente bien claro. Bien claro. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos que estar atentos a esto, porque el enemigo continuamente trata de hacernos retroceder en nuestros pasos, hacernos retroceder en nuestras convicciones hacia convicciones del antiguo pacto. Esas convicciones del antiguo pacto, ¿cuáles son? Las convicciones de volver a la ley mosaica, de tener que circuncidarse, de usar un kipá, de usar una estrella de David, que de hecho no era una estrella de David y es un símbolo de hecho satánico. O sea, hacernos volver a cuestiones que tienen que ver con una religión talmúdica que nada tiene que ver con Israel. Entonces, y así en muchas cosas. Antiguamente la prosperidad era símbolo de bendición de Dios. Hoy se quiere hacer ver que la prosperidad es símbolo de la bendición de Dios. Sin embargo, me imagino que Pablo no debe haber tenido esa revelación tan maravillosa, porque Pablo dice: cuando tengo, tengo, y cuando no tengo, no tengo. A veces como mucho y a veces, y bueno, lo que pesco a orillas del mar. Y a veces nada. Y él trabajaba con sus manos haciendo carpas para sostener la obra. Qué lejos estamos de ese Israel, de ese pueblo de Dios, al pueblo de Dios que hoy podemos constatar. Y Pablo les dice: así que, muchachos, no retrocedan, no se dejen convencer. Es más, dice, la Escritura, como leímos el 22, lo encerró todo bajo pecado. Y hay dos verbos allí: encerrar, lo encerró todo bajo pecado, y confinar. Encerrar y confinar, todo bajo pecado, de manera tal que el hombre que creía o que piensa que es libre absolutamente y que todo lo puede, el hombre que es la medida de todas las cosas y en función de su felicidad y la búsqueda de su felicidad mide todas las cosas, de manera que si yo no soy muy éticamente aceptable, pero soy feliz, está todo bien, ¿sí?
Es la meta de hoy de la psicología. Si vos te sentís bien con lo que sos, perfecto, está todo bien. Está todo perfecto, mientras vos te sientas bien con lo que sos. Y el Señor tiene otros planes para nosotros, porque el Señor nos llama pecadores, nos dice, ustedes están en pecado, se tienen que arrepentir y tienen que vivir en santidad, bastante alejado de lo que es la vida pseudo cristiana hoy en día. Una vida insulsa, una vida sin definiciones, una vida en la cual, y bueno, si aceptamos la LGTB, el aborto y un montón de cosas y no nos definimos al respecto, bueno, no hay problema, la cosa sigue adelante. Sin embargo, Pablo en ese sentido no daba un centímetro de ventaja y claramente se oponía a todo eso. Entonces dice que la Escritura encerró y confinó todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vernos al espejo de ese pecado, podamos vernos al espejo de la Escritura y poder vernos tal como somos. Porque ese no es el espejo de ese espejito, dime quién es el más lindo, y el espejito me dice que soy yo, pero es un espejito mentiroso, ¿sí? Y nosotros nos vemos en esos espejos y queremos vernos en esos espejos, nos queremos ver en espejos que nos digan lo que nosotros queremos oír, pero la palabra también dice, nos vemos en su palabra y en su gloria como en un espejo y somos transformados. ¿Por qué? Porque el Señor encerró todo y confinó todo bajo pecado, para que nosotros al poder compararnos, nos comparemos con su palabra, nos comparemos con Él mismo, porque Él es la medida real de todas las cosas. Cristo es nuestro único ejemplo. No hay hombre que pueda ser nuestro ejemplo. Podemos buscar al hombre más maravilloso que conozcamos, a la mujer más maravillosa que conozcamos, pero no tenemos que buscar parecernos a ellos. Nos tenemos que buscar parecernos a Cristo, porque Cristo es nuestra medida. Cristo es nuestra medida y ninguna otra cosa. Y cuando Él encierra todo bajo pecado, cuando Él confina todo bajo pecado, nos está diciendo, bueno, ustedes, muchachos, están bajo pecado. Fíjense. Hablábamos hace un ratito de la cantidad de suicidios que hay en el Partido de la Costa y se me ocurre, y lo lanzo así a la aventura, aquí los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y al mirarnos en semejante espejo podemos ver más claramente cuán lejos estamos del ideal que Dios tiene para nosotros. Quizás en la ciudad, en medio del asfalto, con la mugre que hay en las calles y con los inconvenientes y la delincuencia, entonces y nosotros no estamos tan mal ahí. La diferencia no es tan grande, pero acá la diferencia se nota mucho, porque nos estamos mirando en el espejo de los cielos que cuentan la gloria de Dios y del firmamento que anuncia la obra de sus manos y del día que anuncia palabra otro día y la noche que anuncia la otra noche sabiduría, tal como dice la palabra. Y el Señor quiere que nos miremos en ese espejo. Y nos confina y nos encierra en la ley, nos confina y nos encierra en esa conciencia de pecado. Conciencia que algunos se niegan, le huyen. ¿Sí? Claro, ¿a quién le gusta? La verdad, tienen razón. A nadie nos gusta que nos digan que somos pecadores y mucho menos nos gusta reconocer que somos pecadores. No está dentro de nuestros planes habituales el reconocerlo de esa manera. Sin embargo, Dios lo ha encerrado todo bajo pecado. Dice, la Escritura encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, no fuese dada a nosotros. Porque esa promesa que nos es dada no la podemos recibir si antes no entendemos, no somos convencidos, como dice también la palabra, que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si no hay esa obra del Espíritu en nosotros, no
podemos recibir la promesa. Si no hemos sido confinados y encerrados en esa situación de la cual no hay salida, porque dice que está confinado y encerrado. No hay salida de nuestro pecado, sino es a través de la promesa. No hay salida de nuestra vida sin sentido, sino es a través de la promesa. No hay salida de ese encierro, que es ese encierro que a muchos desespera y aún lleva a la muerte. No hay salida si no es a través de Cristo. Hablábamos también de que si te lleva la corriente y no te agarras a un poste, te lleva. Y si estás en pecado y no te aferrás a Cristo, y el pecado te va a llevar. Tarde o temprano te va a llevar, porque nuestras fuerzas no alcanzan nunca para poder resistir. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados, para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, que ese confinamiento en el cual estamos en nuestra mente cauterizada y nuestra mente ensimismada, ese ensimismamiento es el que nos lleva a reconocer por obra del Espíritu Santo nuestro pecado y ir a Cristo y tener fe en Él. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa ley y aquel viejo pacto que Moisés dio fue un ayo. ¿Qué era el ayo? No es que lo halló. Eso. El ayo era un esclavo. A veces se llama paidagogos, de la cual viene nuestra palabra pedagogo. Era un esclavo que agarraba al niño en la casa, lo tomaba de la mano, lo llevaba hasta la escuela y lo dejaba en la escuela. No hacía ninguna otra cosa. Los pedagogos de ahora se la creyeron y piensan que saben mucho, pero el pedagogo era eso, el esclavo que agarraba al niño de la mano y lo llevaba hasta la escuela. Y en la escuela aprendía. Luego, cuando se terminaba el día de clases, el pedagogo volvía a la escuela, tomaba otra vez al niño de la mano, se lo llevaba de nuevo a la casa, y así todos los días. Y en este caso, la ley, ese confinamiento bajo el pecado, esa ley y ese pacto dado por Moisés, fue eso, fue ese esclavo, ese pedagogo que nos tomó de la mano y nos llevó hasta Cristo. Vos estás acá, no sabés nada, tenés que aprender, y yo te tomo de la mano y te llevo hasta la escuela. La ley nos toma desde nuestra incapacidad de vernos a nosotros mismos. Nos toma de la mano y nos muestra quiénes somos. Y después de mostrarnos quiénes somos, nos lleva a Cristo, nos lleva a la escuela, nos lleva a nuestro Salvador. Y ahí nos deja. Como docente sé que muchos padres traen a la escuela a los chicos y los dejan ahí. De ahí a que aprendan, estamos hablando en otro idioma. Algunos aprenden, algunos más, otros menos. La ley nos llevó desde nuestra condición pecaminosa hasta Cristo. De ahí a que nosotros aprendamos, de ahí a que nosotros lo aceptemos, de ahí a que nosotros digamos sí, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, es otro tema. Pero la ley nos trajo hasta acá. La ley nos trajo a Cristo. Y fue nuestro ayo. Y nos llevó desde nuestra situación perdida hacia Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿A fin de qué? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Los padres llevan a los chicos a la escuela a fin de que aprendan algo, salgan sabiendo leer y escribir, multiplicar, sumar, restar. Algo. La escuela tiene una función, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para traernos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Y cómo somos justificados? Como dice Romano. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. De manera que, repetimos, la ley nos tomó
de ahí de donde estábamos, del encierro y el confinamiento de nuestro pecado, y nos llevó a Cristo. Y nos dejó con Cristo. Nos dejó con Cristo. Ahí es una cosa entre Cristo y nosotros, entre el Espíritu Santo y nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, para que fuésemos justificados por la fe y tengamos así paz para con Dios. Venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. Una vez que vino la fe, una vez que nos llevaron a la escuela, una vez que aprendimos, una vez que conocimos al Señor, ya no estamos bajo ayo. Ya viene el esclavo y dice, no, te anda tranquilo que yo vuelvo solo. Porque de hecho no vuelvo al confinamiento, no vuelvo al encierro, no vuelvo allá. Yo ya tengo fe. El Señor nos dio el ayo para traernos, y una vez que somos justificados ya no necesitamos ayo. Ya no necesitamos. Yo ya no necesito que me lleven a la escuela. Tengo que ir porque soy docente, pero no necesito que me lleven. A veces un empujoncito para salir de la cama, bueno, pero no necesito que me lleven. En Cristo ni el empujoncito para salir de la cama. Ya estoy en Cristo. Ya estoy en Cristo. Y no pienso volver al encierro y al confinamiento. Encierro y confinamiento al que el enemigo intenta volvernos a llevar. Intenta, como lo intenta con los Gálatas, a través de falsas doctrinas, a través de falsas enseñanzas, a través de falsos maestros, traernos, aunque sea un poquito, aunque sea, te agarro con esto, mira, te agarro con la prosperidad, o te agarro con esta idea del Israel y el Jerusalén humano, el Jerusalén político, te agarro con esto, no, te agarro con esta idea acerca de la escatología, o te agarro con esta idea acerca del pensamiento positivo, te agarro con estas cosas que el Señor están ahí, nos dijo que no, están ahí en el encierro, están en el encierro. Lo que pasa es que, claro, a veces el encierro a nosotros nos da cierta seguridad. Sucedió cuando los esclavos fueron liberados en los Estados Unidos, y acá en Argentina no tanto porque era otro trato, pero muchos esclavos hicieron un contrato con sus amos para seguir en esclavitud, para seguir estando en la plantación del amo, porque era cómodo estar ahí. No era fácil hacerse responsable de la libertad que habían conseguido. Claro, había que laburar, había que ganarse el sustento. Ya no venía el amo y te decía, andá y tirame esos árboles, y te daba el mendrugo todos los días. Contando que, bueno, había amos con mayor humanidad que trataban mejor a sus esclavos, pero muchos prefirieron quedarse dentro de sus plantaciones, volver a la esclavitud. Porque la esclavitud tiene esa comodidad, como Israel cuando salió de Egipto y después decía, pero allá teníamos nuestras cebollitas y teníamos la carnecita, también nos pegaban con el látigo y nos hacían trabajar 16 horas por día, pero era tan lindo tener todo gratis, era tan lindo que me dieran ese subsidio, era tan lindo que el faraón me subsidiara, no sé si usar esa palabra, el faraón me diera de regalo eso, que la verdad me gustaría volverme allá, me gustaría volverme a Egipto, porque estaba cómodo. Moisés vino, hizo un pacto con Dios, nosotros aceptamos el pacto y ahora estamos acá en el desierto. Comemos maná, agua cuando la roca sale, si no, no tomamos, y caminamos, y caminamos, y caminamos, y caminamos. Nada más. Eso, claro, estamos camino a la gloria, a la tierra prometida. Y a veces ese camino se hace escabroso, como se le hizo a Israel. Israel decía, bueno, me voy a volver. Algunos se querían volver. Y para volverse, algunos se volvieron en su corazón, hicieron becerros de oro, adoraron
a imágenes de dioses ajenos. Dios lo tuvo que castigar. Toda una generación pereció por eso en el desierto. Pero ¿qué pasa? Claro, el encierro tiene esa comodidad. El encierro tiene esa comodidad. Hay presos que no quieren salir de la cárcel, se sienten bien allí. Ya hace tantos años que están, que no quieren salir. Y a veces, como cristianos, que ya hemos salido del encierro y del confinamiento, y estamos en libertad, nos encontramos ante todo el panorama de nuestra salvación ante nuestros ojos y decimos, wow, me voy a dormir al confinamiento. Mañana voy a ver si salgo otra vez. Y mañana no sabés si salís. Porque no somos, como dice Hebreos, de los que retroceden para perdición. Porque el que retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, venida a la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida a la fe, ya no estamos bajo ayo. Como leíamos en Hebreos, ¿sí? Volvemos a leer el capítulo 8. Ya, dice, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Y esto es un pasaje de Jeremías, ¿sí? Jeremías 31-34. De manera que, como vemos, no fue una decisión de emergencia tomado por Dios. Ya en el siglo VI a.C. ya Jeremías lo dijo. Y el escritor de Hebreos lo dice después de la muerte y la resurrección de Cristo. 31-34. Dice, y no enseñará a ninguno más a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hablando en la Reina Valera a partir del 27, habla del nuevo pacto. De manera que esta promesa que ya fue hecha a Abraham, allá por el siglo XVIII a.C., ya planeaba ese nuevo pacto, que en el siglo VI a.C. Jeremías menciona, y que después en el siglo I el escritor de Hebreos también menciona. O sea, esa libertad, primero, nos obliga a conocer al Señor. Porque si no conocemos al Señor, estamos propensos a volver al confinamiento y al encierro del pecado. ¿Y cómo conocemos al Señor? Leyendo su palabra, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y volviendo a leer y volviendo a leer. Con un lapicito y quizás un cuadernito si no entendemos, y anotamos y vemos las referencias que están abajo y vamos a donde lo dijo y vemos que la palabra no se contradice, que es inerrante, que es perfecta. Y vamos conociendo al Señor. ¿Por qué? Vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por un espejo, a través de su palabra. Entonces, ya no hace falta que nos digan eso. Ya no hace falta. ¿Por qué? Porque vivimos en el perdón y el amor del Señor, como Pablo también a los Corintios le dice, Corintios 13, la preeminencia del amor, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y qué terrible es aquellos que, ya habiendo conocido la verdad, se comportan como si no la conocieran. Aquellos que conociendo la verdad se comportan como si no la supieran. Aquellos que siendo hombres y mujeres se comportan como niñas. Y lo podemos ver, ¿sí? Podemos salir a la calle
y ver a hombres mayores actuando como adolescentes, mujeres mayores actuando como adolescentes, qué desagradable queda. Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos la responsabilidad, habiendo salido del confinamiento del pecado, habiendo salido del encierro del pecado, de conocer al Señor. Y ninguno me va a decir, me tiene que decir, che, conoce al Señor. Yo lo tengo que conocer. Es mi responsabilidad conocer al Señor, conocerlo cada día más. Conocerlo cada día más. Y muchos dan el ejemplo de los novios como con el contacto continuo se van conociendo. En Dios también, con el contacto continuo con su palabra, con el contacto continuo con Él a través de la oración, vamos conociendo al Señor. Pero si no nos preocupamos por conocer al Señor, mañana viene cualquiera y nos dice, vamos un ratito al confinamiento, y vamos con Él al confinamiento, y lo seguimos, y nos confinamos. Y hacemos un encuentro y nos encerramos sin celular y sin nada, y hacemos el encuentro, bien confinaditos allí. Y constelamos también ahí en el encuentro y chao. Total, el confinamiento de vez en cuando es cómodo, pero el Señor nos dice que no, que ya no estamos bajo ayo, que no lo necesitamos y que debemos nosotros conocer al Señor. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todos somos hijos. Ya todos somos hijos. No hay una escala en la cual yo antes iba y le preguntaba a mi papá, ¿puedo hacer tal cosa? Y mi papá me decía, sí, no. No me decía siempre, pero bueno, a veces algunos dicen sí. Como yo, que siempre decía sí. Así les fue por decir. Pero ahora no, ahora yo tengo una relación directa con Cristo, con Dios, porque hay un solo mediador, que es Cristo. Entonces yo tengo una relación íntima y directa con el Señor, que tengo la responsabilidad de fomentar y acrecentar y hacer crecer. ¿Para qué? Para no volver al encierro y al confinamiento. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estamos revestidos. Nosotros somos coherederos con Cristo, como dice Romanos. No, somos herederos y coherederos con Cristo de los bienes venideros. Estamos revestidos con Cristo. El Señor nos ve y no ve al reo confinado y encerrado, ve a Cristo en nosotros. Ahora, si estamos en la cárcel, si no, mi hijo no está en la cárcel, Cristo no está en la cárcel. Si estoy yo en cárceles de oscuridad, estoy confinado y estoy encerrado, ni me va a ir a buscar ahí, porque Cristo no está ahí. Cristo está en libertad. Cristo está en libertad. Y aquí un pasaje tremendo. Ya no hay judío ni griego. Ya esa diferencia que hacíamos, mira, vos sos judío, yo soy griego, o vos sos griego, yo soy judío, yo soy más espiritual que vos porque uso la kipá y voy al muro de los lamentos. Y me gasté $50.000 en ir a Israel, entonces soy más espiritual. Ya no es judío ni griego. Ni soy más espiritual porque fui a recorrer el camino que hizo Pablo por Atenas. No soy más espiritual, seré más feliz tal vez, pero no más espiritual. ¿Por qué? Porque no hay judío ni griego. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Y podemos decir hoy, trasladado a nuestra época, no hay empleado ni patrón. El patrón no es más espiritual que yo porque es patrón. Ni yo soy más espiritual que él porque soy pobre. Las dos extremos son equivocados, están ajenos a la palabra de Dios. La Iglesia, surgida de la teología de la liberación, ha hecho una opción por el pobre. Entonces, si sos pobre, sos salvo, porque sos pobre. No, podés ser pobre y ser un pecador tremendo y te vas al infierno, igual que aquel que es rico y es un pecador tremendo y se va al infierno, aunque es pecador, no digamos tremendo. Si es pecador, es pecador. Ya seas pobre, ya seas rico. O sea que no hay
esclavo ni libre, no hay pobre ni rico, no hay empleado ni patrón. Todos somos iguales delante de Dios. Y mi patrón, si es creyente, se va a comportar como cristiano conmigo. Y si yo soy cristiano, me voy a comportar como cristiano con mi patrón, como dice Pablo en Corintios. No me voy a llevar una herramienta porque en casa la necesito. Ni me voy a llevar materiales porque al patrón le sobra. Si yo soy cristiano, por supuesto, ¿no? Si no soy cristiano, aunque hay también algunos cristianos que se hicieron la casa con lo que había en la fábrica. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces no hay esclavo ni libre, no hay patrón ni obrero, no hay rico ni pobre, no hay varón ni mujer. Yo soy el hombre de la casa y acá se hace lo que yo digo. Si yo soy cristiano, no hay varón ni mujer, papá o mamá, somos iguales. Dios nos dio una familia para que los dos breguemos juntamente. Y yo doy testimonio de lo edificante que es escuchar a mi esposa. Y creo que todos pueden dar testimonio de ello. Entonces no hay varón ni mujer. No hay escala de espiritualidad allí. No hay escala de espiritualidad. Lo mismo le está diciendo Pablo. ¿Por qué en medio de toda esta charla que les está dando acerca de los falsos maestros, les dice esto? ¿Por qué? Porque para el griego promedio la mujer era una cosa. Las enseñanzas de Aristóteles era que la mujer debería agradecer de ser inseminada por un hombre. Y Aristóteles también promovía las relaciones entre hombres, por supuesto. Todos sabemos que Alejandro Magno, semejante machote, tenía su amante, que era Hefestión, era su general. O sea, pero la mujer era un deporte de riesgo ser mujer en ese entonces. Y hoy todavía se reza esta oración entre nuestros queridos amigos mosaicos, no, talmúdicos. Gracias porque no soy gentil, ni mujer, ni perro. Oración que pueden encontrar en su Talmud favorito. El Señor dice no hay hombre ni mujer, no hay hombre ni mujer. Que puso roles, sin ninguna duda, puso roles en función de nuestras capacidades. Nosotros, afuera, dándole para lo que nos alcanza, ir a trabajar. Nuestras mujeres, muchas en la casa, haciendo tareas que nosotros no podríamos hacer. Para ser sinceros. ¿Dios dio roles? Sí, dio roles. Mujeres salen a trabajar, también tienen que salir a trabajar. Hombres tienen que hacer trabajos en la casa, sí. Y sufren mucho, y sufrimos mucho de ambos lados. Pero Dios puso roles, pero no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni pobre ni rico, ni empleado ni patrón. ¿Por qué? Porque todos estos que traían esas falsas doctrinas enseñaban estas cosas, esa diferenciación. Vos sos más espiritual si sos de este grupo, y si no sos de este grupo sos menos espiritual. Y en ese entonces, bueno, en el primer siglo, tanto griegos, romanos como judíos consideraban a la mujer. E incluso el pater familia tenía el derecho de matar a la hija si nacía mujer, por supuesto, ¿no? Si nacía varón. Hay cartas que se han recuperado en hallazgos arqueológicos en las cuales una de ellas, un hombre de negocios que amaba mucho a su esposa y estaba embarazada, dice: ya, no te preocupes que voy a volver en tal momento. Dice, que estaba embarazada, dice, si nace varón, consérvalo, pero si nace mujer, deshazte de ella.
Entonces Pablo tenía que decirle, no, muchachos, eso no es así. No hay hombre ni mujer. El cristianismo ahí se hizo notable en esos tiempos, incluso que era perseguido, porque recogía a los chicos que tiraban en la calle y los criaban. Y muchos de ellos llegaron adultos, hijos de Dios, porque los recogieron, los habían tirado en la calle. Cualquier parecido con la realidad hoy. Sí. Muchos de ellos, incluso hay un historiador, creo que es Suetonio, dice, ellos se hacen cargo de sus pobres y de los nuestros, hablando de los cristianos. Porque no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego. Hombre ni mujer, ni judío ni griego. En estos tiempos, y bueno, en tiempos tan difíciles como los de ahora. Entonces Pablo les dice, esas diferenciaciones que hacen aquellos que les vienen a traer esta falsa doctrina no son correctas. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos de la promesa. No hace falta nada más. No hace falta ni que sean ricos, no hace falta ni que sean judíos, ni hace falta de que sean varones. Si son hijos de Dios, son linaje de Abraham y por consiguiente herederos de la promesa. Este mensaje que Pablo da y que vamos a continuar en el capítulo 4 la semana que viene es tan, pero tan actual en estos tiempos, en los cuales las falsas doctrinas nos quieren llevar al encierro y al confinamiento del pecado nuevamente, para quitarnos nuestra libertad en Cristo. No debemos permitirlo, debemos conocer al Señor, es nuestra responsabilidad, si no seremos llevados como ovejas al matadero, llevados cautivos al encierro y al confinamiento del pecado. Eterno Dios, gracias por tu gran amor. Señor, bendícenos, porque estamos aquí en libertad, delante tuyo, Señor. La ley fue el esclavo que nos trajo hasta ti. Y hemos creído, Señor. No queremos volver al confinamiento ni a las prisiones de oscuridad, ni al encierro. Queremos permanecer en ti, en libertad. En el nombre de Jesús. Amén.